Si ustedes no conocen a Roger Corman, ustedes tienen que conocer a Roger Corman. Se habla de la escuela de cine. La escuela de Roger Corman es de cómo hacer cine con $3. Se habla de Roger Corman como un tipo avaro, que en realidad hasta cierto punto lo era, pero trabajaba con unos presupuestos también absurdos. Yo recuerdo una anécdota que se contaba cuando una filmación en exteriores se alargaba y entonces fueron a decirle a Corman, que estaba fungiendo solamente como productor, señor Corman, necesitamos alquilar luces para poder terminar la filmación en la noche. Y lo que dijo Corman fue que nadie trajo auto. Sí, los actores y el equipo y todos traemos auto. ¿Y sus autos tienen faros? Sí, entonces no hay que alquilar luces, pongan los autos en fila, enciendan los faros y con eso filmamos. Y con eso filmaron. Es el rey de las películas de bajo presupuesto. Pero cada día que pasa, a mí me parece más importante, más relevante, más admirable y más importante para el cine. Yo no soy un conocedor de cine, soy un miembro del público de cine. Yo no estoy haciendo crítica de cine, bueno, o sea, hago comentarios como todo el mundo tengo una opinión, pero no a nivel experto. Yo soy de los que se sienta en la butaca y viene a pasarlo bien o a pasarlo, a entretenerse o a tener emociones o a descubrir cosas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este fue The Trip, una película sobre LSD, donde estaban ni más ni menos que Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern, Jack Nicholson. Jack Nicholson le escribió, no está actuando, ¿eh? ¿No sabían ustedes que Jack Nicholson escribía películas? Pues sí las escribía. Producida y dirigida por Roger Corman. Peter Fonda y Dennis Hopper años después harían una de las películas más importantes de los años 60, cuyo nombre por supuesto olvidado, como Moteros que cruzan los Estados Unidos, con música de Simon & Garfunkel, y con Jack Nicholson. Por cierto, los tres trabajan en esa película, ¿cómo se llamaba? Easy Rider. No sé cómo le pusieron en español, no tengo por qué saber cómo se pusieron en español las cosas. Yo me interesé por Roger Corman, aparte de que me interesaba mucho el tema. Yo tenía amigos que decían, ¿cómo se puede hacer cine así? Me interesé por dos cosas. La primera es mi amor por Edgar Allan Poe, no solo por sus cuentos y su noveleta o novela corta de Arthur Gordon Pym, sino por su poesía. Creo que es uno de los hombres que mejor ha manejado el idioma inglés con una habilidad, con una capacidad que en español solo la comparo con Lorca y con Vallejo, ¿no? Las cosas que hace Edgar Allan Poe con el sonido del idioma inglés en la poesía es brutal. Pero el que está a la derecha de él es el que es para mí uno de los mejores actores que ha habido en la historia, los hombres más subvalorados del mundo, que es Vincent Price. Un hombre elegante, con una capacidad dramática enorme, con una capacidad cómica enorme, con una voz absolutamente brutal, tan brutal que fue usada para el Thriller de Michael Jackson. Si ustedes recuerdan el poema que se lee en la segunda mitad de la canción de Thriller, está leído por Vincent Price. Y si saben inglés y pueden ir a oír poesía de Edgar Allan Poe leída por Vincent Price en YouTube, The Raven o Annabel Lee, cualquier cosa de leída por Vincent Price, es que es otro mundo. Es un hombre que con la voz puede hacer cosas absolutamente maravillosas. Entonces, lo que a mí me interesaba era esto porque hacían cosas que se supone que eran de Edgar Allan Poe. Se supone que eran de Edgar Allan Poe, pero en muchas ocasiones solo usaban el título. Y luego a partir del título hacían una especie de riff de improvisación jazzística, como fue el caso del Cuervo, El Pozo y el Péndulo. Y luego tenían las comedias de terror, la mejor de las cuales es la comedia de horrores, donde está Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff. Es preciosa. Si no la han visto, véanla. Ahí está Basil Rathbone también. Es
es una película de unos enterradores que reciclan, son unos enterradores ecologistas, que reciclan los ataúdes. Entonces ponen a la gente en un ataúd y luego le entierran sin el ataúd para volver a seguir usando el ataúd. Y se pelean entre ellos y se odian entre ellos. Peter Lorre y Vincent Price hacen un enfrentamiento que es cómico y al mismo tiempo aterrador. Se las recomiendo muchísimo. Son películas que no son muy buenas, según ciertas visiones exquisitas del cine, pero son películas que divierten, entretienen, que sacan el mayor jugo posible de los actores y de los guiones, escritos muchas veces por gente como Richard Matheson. Yo decía, y esto me parecía importante, Richard Matheson es el autor de una de las que considero de las mejores novelas del siglo XX, que es Soy Leyenda, que ha sido destrozada 3 veces en el cine. Una de ellas, el guionista, fue el propio Richard Matheson. La primera con Vincent Price precisamente, que es la menos mala de las 3, pero fue el guionista de varias de las series de Poe, de las películas de la serie de Poe, hecha por Roger Corman, dirigida y producida por Roger Corman y actuada por esta maravilla que era Vincent Price. Pregunta: ¿qué tienen en común Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern, Diane Ladd, el capitán Kirk William Shatner y un montón de... Francis Ford Coppola está en ese grupo también, y el director pelirrojo, hombre, ¿cómo se llama? Al final vamos a hablar de él. Si no olvido nombres, esto no es el streaming que debe ser. ¿Qué tienen que ver todos ellos entre sí? Que todos empezaron con Roger Corman. Y aquí tenemos a Jack Nicholson en su primera película, Cry Baby Killer, una película de asesinato de niños, con Jack Nicholson y otros actores. Y aquí le dio su primera oportunidad el señor Roger Corman. ¿Y qué tienen en común? Francis Ford Coppola, James Cameron, Martin Scorsese, Ron Howard es el pelirrojo, Jonathan Demme, el del Silencio de los Corderos, y un montón más, igual que camarógrafos legendarios, editores legendarios de cine, gente que hizo música para películas importantísimas después, pues todos tienen que ver entre sí, que recibieron su primera oportunidad de trabajo con el señor Roger Corman, que a cambio de ello recibió la oportunidad de hacer cameos en películas como esta. Este es El Silencio de los Corderos, donde aparece Roger Corman. También aparece en El Padrino, parte 2, y en Apolo 13. Ha sido invitado por aquellos que cuando empezaban su carrera, Jack Nicholson llegó a dirigir con él, llegó a dirigir una película. Cuando empezaban en su carrera y en Hollywood nadie les hacía caso, el rey de las películas de la serie B, capaz de hacer películas maravillosas con $10,000 o $20,000 o $100,000, cuando las grandes producciones eran de muchos millones ya en aquel entonces, él les daba la oportunidad. Luego les daba la oportunidad a cambio de: quiero actuar, bueno, si quiero dirigir, vale, te permito dirigir si actúas antes. Fue lo que le hizo a Ron Howard. Ron Howard era famoso por estar en una serie de televisión, cuyo nombre olvidado, por supuesto, y entonces, claro, tenía este reconocimiento que da la televisión. Y cuando le dijo quiero dirigir, le dijo: sí, ¿cómo no? Vas a dirigir, primero actúas en una película mía para que me generes dinero y luego ya te dejo dirigir. Y así fue como se hizo la carrera del gran director que es ahora, por supuesto, Ron Howard. Si a ustedes les gusta una película que se llama La Tiendita de los Horrores, con Rick Moranis, no me acuerdo quién era no me acuerdo del nombre del que hacía el dentista. Esta película, que fue un éxito, un musical, que creo que todavía en Broadway o en algunos lugares se pone el musical de La Tiendita de los Horrores, empezó con un guión que le escribieron a Roger Corman, que se llamaba La Tiendita de los Horrores, donde participaban, entre otros, ni siquiera aparece en el cartel Jack Nicholson. Jack Nicholson era el masoquista que se iba con el dentista, que el dentista le hiciera operaciones dentales sin anestesia,
para satisfacer su masoquismo. Bien. Esta película de 1963, si mal no recuerdo, se hizo con un presupuesto de $28,000, equivalente a unos 250,000 euros hoy en día. Los interiores se filmaron en 2 días. Todos los interiores de la película se filmaron en 2 días, utilizando escenografía que había quedado de un balde de sangre que había sido la película anterior que había hecho Roger Corman. Roger Corman reciclaba las escenografías, reciclaba la ropa, reciclaba los ambientes. Hay una toma de un incendio, de una casa cayéndose con un incendio, que utilizó como en 4 o 5 películas, empezando por la caída de la casa de Usher. Hay una anécdota que me parece relevante porque no es solamente... lo que quería hacer Roger Corman era negocio. Para el cine era una artesanía que era un buen negocio. Cuando empezó a sentir que él le generaba mucho dinero a una distribuidora y no le daban suficiente a él, la segunda vez que le pasó se enojó y habló con un director de otro nivel, según algunos, yo me quedo con Corman, que era Ingmar Bergman. Ingmar Bergman se estaba quejando porque parece que se decía que lo habían estafado a la distribuidora también con el séptimo sello. Entonces dijo, Corman, si están también estafando a Ingmar Bergman, pues a mí me están estafando 3 veces más. Y si los que te estafan son las distribuidoras, pues voy a poner una distribuidora. Y puso su propia distribuidora. Pero sí tenía un interés y sigue teniendo un interés político. Esta es una de las escenas más importantes de la historia de la televisión estadounidense y es donde el capitán Kirk, vestido de romano, según se creía en los años 60 que eran los romanos para la televisión con poco presupuesto, está besando a Nichelle Nichols, que es la actriz que hacía la comandante Uhura, la primera mujer negra que tuvo un papel en la televisión que era no de mujer ni de negra. No hacía el papel ni de mujer ni de negra, hacía el papel de la oficial de comunicaciones de la nave de la nave Enterprise de Star Trek. Y fue Martin Luther King el que la convenció, por cierto, de que siguiera trabajando en la serie porque era la primera mujer negra que no hacía un papel de mujer negra, sino hacía el papel que podía haber hecho cualquier otra persona. Y en esta, en concreto, los obligan con manipulación mental a que se den un beso. Pero los directores estaban preocupadísimos, no fuera a ser que hubiera un problema. Estamos hablando de los años 60, en Estados Unidos todavía creo que ni los derechos civiles se habían firmado. Y entonces pues hicieron varias tomas. Y todas las tomas donde no se besaban las destrozó William Shatner haciendo el visco y haciendo caras. Y la única toma que sirvió fue la toma donde realmente se dan un beso. Fue el primer beso interracial en la televisión de Estados Unidos. Tuvo una influencia enorme. Años antes, cuando empezó William Shatner a trabajar, tiene 90 y tantos años y ahí anda muy bien William Shatner. Si llego allí yo quiero tener la cabeza como la tiene Shatner. Se acaba de ir al espacio el año pasado con Jeff Bezos. En El intruso de Roger Corman hizo el papel de un ultrarracista asqueroso, un villano que lucha en contra de la integración racial en la secundaria de un pequeño pueblo de los Estados Unidos y fracasa después de varios acontecimientos brutales. La reacción de la derecha racista estadounidense fue brutal y, por cierto, de ahí sacó la conclusión Corman que sus mensajes los tenía que meter un poco más de ladito porque de frente le rompían la cabeza. Pero Shatner empezó también con el fenómeno pues de combatir el racismo, combatir las visiones racistas que prevalecían en Estados Unidos, que prevalecen en Estados Unidos más que en muchos otros lugares, no en otros también, pero no es solo la ambición de Roger Corman. Esto es lo que decía una revista, ganó exactamente un Oscar. En 1974, la mayoría de las personas nominadas en las principales categorías del Oscar 1974 eran discípulos de Roger Corman, pero él solo recibió un Oscar honorario en el año 2009. Jonathan Demme, precisamente el director del Silencio de los Corderos, presentó el premio diciendo: 14 de noviembre de 2009, Roger Corman recibe un Oscar. Gente, ¿por qué se tardaron tanto? Y curiosamente, fíjense, me encontré esto preparando esto.
El día 1 de octubre, hace 18 días, Roger Corman recibió una bienvenida como héroe en la Beyond Fest, recibido por Ron Howard, Joe Dante, el director de Gremlins, no lo olviden, y muchos más que recordaron las grandes oportunidades y sus desastrosas pruebas de cámara con este señor que sigue allá a los 93 años, que es Roger Corman. Si ustedes son jóvenes y no han visto las películas de Roger Corman, véanlas. Son divertidas, son eficaces, son buen cine, con lo mínimo, pero logran aquello que logra el cine, que es que empieza la película y tú te olvidas del mundo hasta que sale fin. Mi pequeño homenaje al maestro Corman.